que pensamos que están bien porque nos dan vigor a nuestro ego. Pero cuando entramos en un nivel de discipulado, debemos entender de que el discípulo, la palabra discípulo es el aprendiz, el que está dispuesto a aprender. Y para aprender tengo que aprender a desaprender. Yo no puedo decir voy a aprender pero a mi manera. No es así. Cuando vas al colegio, imagínese usted un estudiante encontrarse con el profe, le va a enseñar mate y le dice: no, profe, eso no es así. Madre mía, qué estudiante. Yo no lo quiero. Porque al fin y al cabo el aprendiz aprende. Entonces, para poder entrar en un discipulado integral y correcto, tenemos que aprender a hacerlo sin sandalias. Así que en esta segunda parte vamos a empezar a hablar sobre una justicia mayor, que es el cuerpo del sermón de Jesús. Una justicia mayor no se le exige a nadie sino a los discípulos. ¿A quién se lo piden? A los discípulos. Lo que voy a enseñar todos estos domingos tienen que ver con el carácter del que quiere seguir a Jesús. Así que vamos a abrir esta parte en sin sandalias. Y quiero leer con usted el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Sí? ¿Lo tiene? Bien, ¿qué le parece si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra? Mateo capítulo 5, versículo 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Añade bendición a ella. Te pido que tú nos abraces con tu unción y hagas lo que tú quieras hacer de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bríndenle las palmas a Jesús. Buenísimo. Bien, quiero que toques a alguien y le digas: sin sandalias. Te dice: Greniel, si repetimos sin sandalias. Pues la única forma, si usted dice: Greniel, ¿por qué te descalzaste? ¿Por qué te quitaste ese saco? ¿Sí? Porque Dios me dijo, esta fue una palabra que Dios me compartió hace 2 semanas. Y yo realmente íbamos a iniciar la serie hace 2 semanas, ¿verdad, René? Siempre yo tengo a mi testigo René, que es con quien yo me resuelvo. Usted no ve cómo lo tengo calvo. Pero creo que cuando Dios me habla de sin sandalias, nunca imaginé que me iba a pedir lo que estoy haciendo ahora. Él me dice: te vas a vestir bien, te vas a poner tu mejor traje, te vas a poner tu mejor corbata, te vas a poner tus mejores zapatos. Y yo: amén, buenísimo, no hay problema. Para el mono que quiere ser mojino, pues no hay problema para hacer eso, ¿verdad? Pero hay un problema con eso. Dios me dice: y después que tú te lo pongas, te lo vas a quitar y te vas a quedar sin sandalias. Usted preguntará por qué. Porque los profetas del Antiguo Testamento, la manera de enseñar era por medio de la demostración. Ejemplo, Isaías se ponía un yugo, le preguntamos qué era eso. Bueno, así serán llevados los israelitas, así con un yugo en su lomo, de esta forma. Y hoy quiero enseñarte de esta manera. Así que lo primero que quiero enseñarte es de que la mejor manera de ser buen discípulo es aprendiéndote a despojar de tu yo. Ningún discípulo puede ser discípulo si sigue pensando a su manera y a sus formas. Cuando leemos Mateo capítulo 5, lo primero que encontramos es que Jesús le revela sobre una justicia mayor y le dice: ustedes son sal y son luz. Sal, que es el que preserva los alimentos, sal de preservación, sal de combustión. Pero luego tenemos la luz, que es dirección. Y un discipulado inicia cuando nos despojamos, cuando estamos sin sandalias, estamos descalzos. Creo y entiendo que cuando leemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 39, dice de que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que siguen adelante para la preservación del alma. Nadie puede intentar ser luz y sal sin cambiar su rumbo y su manera de caminar. No, yo quiero que el mundo cambie, pero tú no empiezas a recibir una transformación en tu vida personal. El discípulo no es el que predica desde las palabras, sino el que modela con conducta aquello que va a predicar.
Es decir, de que las sandalias que tienen que ver con estatus es lo primero que tienes que soltar para ver la gloria de Dios. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritus, los que reconocen su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino. El reino no lo reciben los autosuficientes. El reino no lo reciben los que piensan que son la última Coca-Cola. El reino lo reciben aquellos que reconocen a Dios, aquellos que dicen: necesito a Dios. Porque cuando te despocas, cuando pierdes aquí en este camino, es cuando ganas. Así que la pregunta importante es: ¿por qué las sandalias? Cuando leemos Éxodo capítulo 3 versículo 5, ¿a quién nos encontramos? Moisés llega, está pastoreando. La pregunta se la hice y los del primer culto ya saben la respuesta. Pero ¿qué edad tenía Moisés cuando se le apareció Dios? Yo ya lo di en el primero, y si los del primero responden, lo voy a responder. ¿Qué edad tenía? Tenía 80. Pero tú estabas en el primero. Tenía 80, claro que sí. 80 años. La pregunta es: ¿y qué pasó los primeros 40? ¿Y qué pasó con los otros o los segundos 40? ¿Qué pasó? Si Moisés significa sacado de las aguas, si Moisés significa el que ya estaba asignado, la pregunta es: ¿por qué con 80 años Dios lo llama? Ok. Los primeros 40 años Moisés tiene opulencia, los mejores calzados. Imagínense, el hijo de la hija de Faraón. Wow. ¿Cómo decir? El hijo de la hija del rey. Hablando de una cosa descomunal. El mejor calzado lo tiene él. Los mejores idiomas, libros, la mejor ropa. ¿Quién la tenía? Él. Estaba Ramsés, diciendo que a lo mejor era Ramsés. Estaba el que iba a ser Faraón, pero él era el consentido, él era el más chiquito. ¿Qué pasa cuando nace un niño? Ya está, cuando llega un santo nuevo, los demás no hacen milagros, dice el mundo. Ya no importa los demás. Pero fíjese que cuando estamos viendo a Moisés, lleva 40 años pensando de que es el recurso de Dios para liberar a los israelitas, pero lo hace a su manera. 40 años preparándose un ego para libertar a los israelitas a su manera. Y cuando entra en la labor, ¿qué es lo primero que hace? Le mete cuchillo a un tipo, lo mata. Mata a un egipcio. Se entera la gente y ninguno de los israelitas los aceptan, porque no estaba haciéndolo a la manera de Dios, sino a su manera. Entonces se va a Madián, construye una vida nueva, tipo película, señores, literal. Se cambió la identidad. Si se afeitaba, ya no se afeita. Si se perfumaba, ya no se perfuma. Pero sigue siendo el mismo Moisés con un asesinato encima. Construye 40 años nuevos de otra forma en otro lugar. Dejó papá, mamá. No buscó a Dios. Estuvo en un lugar donde sabían de Dios, pero él no buscó a Dios. Pero la Biblia dice que estando un día donde estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, pasa por Oré, monte de Dios. La Biblia recalca que el monte es de Dios, pero cuando él camina se encuentra con una zarza, y desde la zarza la voz de Dios le dice: Moisés, quita el calzado. Diga conmigo: sin sandalias. Nadie puede acceder a las cosas de Dios si sigue pensando a su manera. Aquí o nos quebramos o no funcionamos, pero necesitamos es sin sandalias. Porque cuando él entra en el estado de santidad de Dios, Dios no le dice: suelta la vara, no le dice: suelta la túnica. Dios le dice: quítate el calzado. Porque el calzado que tenía, calzado representa destino, calzado representa estatus. Cuando Moisés se humilla, no solamente cuando Moisés se quita el calzado, se humilla, se somete y se dispone a un estado legal. Porque para los hebreos, dar la sandalia a alguien es decirle: toma tal territorio. Ruth capítulo 4 versículo 7. Hay un pariente más cercano de Ruth que tenía que redimirla, tenía que casarse con ella, pero él no quiso. ¿Qué hace? Él se quita el calzado y se lo da a vos. Le dice: redímela tú. Así que quitar el calzado y dártelo significa que te estoy cediendo mi herencia, mi territorio. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte de Dios, pero no estaba demostrando su misión. ¿Por qué él se acerca a la zarza? ¿Porque era Dios o por curiosidad? Fue por curiosidad. Ay, ¿qué será esta grande visión? ¿No le pasa
que está la unción y usted no sabe cómo comportarse? Porque está con las sandalias, porque usted piensa que es a su manera. Pero me encanta porque cuando Él se las quita, le está diciendo: el territorio es tuyo, no es mío. No hay discusión. Cuando te quitas el calzado, tus pies descubiertos, es un estado de legalidad. Y déjame enseñarte esto rápido para poder desatar lo que Dios me dijo. A los discípulos, ¿cómo le lavan los pies? ¿Con las sandalias o sin las sandalias? ¿Para qué? Para darle asignación. Cuando Ruth se va a comprometer con vos, que quiere llamar su atención, ¿qué hace? Se acuesta a su lado los pies y le descubre los pies para colocar una petición. Porque solamente cuando estás sin calzado es que puedes entrar en pacto con alguien. Lo voy a repetir. Solo cuando te descubres el corazón puedes comprometerte con aquello que se descubrió. Pero tienes que abrir el corazón. Eso es sin sandalias. Las sandalias, ¿quién las tenía? La gente opulente. Y las sandalias que tenía Moisés, ¿usted cree que eran de palmerita? Que eran de hoja. No, señores, era de cuero. Eran caras, más caras que la Gucci. No era cualquier cosa. Pero a Dios no le importa la marca o lo que tú poseas. A Dios lo que le importan son los pies que Él quiere ungir. Dios mío. A Dios no le importa si te vestiste bonito. A Dios lo que le está interesando es si tú estás dispuesto a obedecerle. Porque tenga saco o no tenga saco, tenga sandalia o no tenga sandalia, vas a tener que hacer una asignación y tienes que comportarte. Creo que cuando Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: despojaos del viejo hombre, es despojarte de esas sandalias. Porque el viejo hombre tiene maña. Diga conmigo, tiene maña. Y no es porque sea Juancito la maña. Apréndase de que tiene maña porque tiene un ego. ¿Sabe qué es lo que no nos gusta a nosotros? Que nos corrijan. Por el ego. ¿Sabe por qué no te gusta que te digan que no es a tu manera? Por el ego. Y el asunto es que el ego no eres tú. Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice: no, porque el ego, no, el ego no eres tú. Está demostrado que el ego es como una voz interna que dictamina ciertas cosas dentro de tu cabeza. Y no es la conciencia. No es la conciencia. Pero eso lo vamos a dejar en otra serie ego. Pero te lo adelanto. Quiero enseñarte que la única forma de entrar en un estado de legalidad espiritual es que te quites las sandalias, que te quites el calzado, que te quites el estatus. Porque en el cielo, a mí me van a conocer como hijo de Dios y como discípulo. Me van a pedir cuenta como pastor, eso se lo aseguro. Me van a dar chazo como pastor. Pero a mí no me van a conocer como pastor. Me van a conocer como discípulo y como hijo de Dios. Así que cuando llegues a su presencia, por favor, quítate lo que sabes y disponte a aprender de Él. No te conviertas en Marta, que cuestionas a tu Señor. Señor, ¿no tienes cuidado de mí, que me dejas servir sola? Y mi hermana, mírala. Jesús le dice: Marta, por favor. Siempre con lo mismo. Esta está a los pies y es lo más importante. Esta pidió la mejor parte y no se la voy a quitar. Porque el mejor estatus de servicio no nace en lo que hago, nace en lo que puedo cultivar en la intimidad. Dios mío. Porque la Biblia me está enseñando de que para Moisés entrar bajo la unción de la vara tenía que quitarse el calzado. Porque cuando te quitas el calzado, entonces tienes autoridad para usar la vara y hacer los milagros. Pero Dios tiene que usarte sin sandalias. Sorry. En Tierra Santa el yo muere y el discípulo nace. En Tierra Santa cuando está la gloria, no, porque yo cito, Él. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo, para que Él. ¿A qué se refería Juan? A la fama. Mira, maestro, que ahora Jesús es más famoso que tú.
Quédate quieto. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¿Hay alguien que quiera ver la gloria de Dios? ¿Está dispuesto a ser humillado? ¿Hay alguien que quiere ver milagros? ¿Está dispuesto a ser perseguido? Ahora sí pregunto, amén o ay. Porque esta es la primera parte y solamente estamos hablando de la zarza. Y no estoy hablando ni siquiera cuando Moisés se encontró con el ángel, lo quiso matar. Son más agresivos. Pero quiero enseñarte 3 principios. Número 1, discípulo. Diga conmigo, discípulo. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: despojémonos pues de todo peso y de carga que llevamos encima, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La única manera de poder permanecer bajo la gloria de Dios es siendo discípulos. Si quieres vivir una vida aprendiendo, tienes que declararte eternamente discípulo. Pero entonces Moisés tenía un problema. Él pensaba que él iba a liberar a Israel con su fuerza, no siendo siervo. Entonces él es príncipe y le dicen: quítate el calzado de príncipe y vuélvete esclavo. ¿Por qué? Porque los únicos que no tenían calzado, ¿quiénes eran? Pero cuando él decide ser esclavo es cuando Dios lo levanta. Entonces la única forma de poder ver la gloria de Dios es cuando tú decides negarte a ti para que Él pueda fluir en tu vida. Cuando tú dices: yo tengo tantos anhelos, quiero hacer esto, y Dios te dice no. Y usted no dice: Señor, ¿por qué? Usted dice amén. Hay aquí que pregunta mucho por qué. Amén o ay. ¿Sigo paro? Sí, seguro. ¿De verdad? Bueno, sin título pero con asignación. Moisés duró 40 años con un calzado pero sin estar en la asignación. Moisés tenía 40 años en un bendito desierto y 40 años más, o sea 80 años calzado pero sin asignación. ¿Qué tú quieres? Aparentar que tú eres fuerte, aparentar que tú sí puedes. ¿Para qué? Para vivir 80 años sin asignación. Prefiero verme pequeño delante del mundo pero grande delante de Dios. No importa que me vea descalzo, a mí la unción no me lo da el paltó, a mí la unción no me lo da la corbata, la unción me la da aquel que me llamó y descalzo es que voy a ministrar esa unción. Diga conmigo: sin calzado. Sin calzado es que yo no vengo a tenerte que aparentar opulencia y todo lo que yo sé para que tú me respetes. Es que yo te enseño respeto sirviéndote. Eso es un discípulo. En la primera parte Moisés era el elocuente, el príncipe de Egipto. En la segunda parte de su vida Moisés era el escapado, nadie lo conoce. Pero en la tercera parte, que es la parte que más me encanta, él era el tartamudo. Yo no sé hablar, Señor. Manda a otro. No, a ti. Pregúnteme por qué. Porque se quitó la sandalia. Usted no lo entendió. Pregúnteme por qué. Porque lo que no hizo durante 80 años, al hacerlo en un momento de su vida, la vida le cambió. Yo no sé cuántos años tenía Pedro cuando pescó, pero cuando Dios le da la asignación a Pedro, antes del milagro o después del milagro. Fue después. ¿Por qué después? Porque cuando hace el milagro, Pedro se humilla y pide perdón. Y cuando él se quita el calzado, que es lo que significa que él se despoja, entonces Dios le puede dar la asignación. Dios no puede dar asignación sobre corazones rebeldes y altivos. Dios no puede dar asignaciones sobre la gente calzada, porque van a pensar que son sus pies los elocuentes que pueden darle la gloria. Pero hoy vengo a hablarle a la gente que dice: no importa cuán pequeño yo haya sido, yo estoy dispuesto a servir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recoger cable, recogemos cable. Dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Recoger la cámara, recogemos la cámara. Yo lo único que sé es que Dios me llamó a servirle. Hasta un vaso de agua lo voy a hacer para su gloria, pero lo voy a hacer sin calzado. No me voy a vestir de nada, voy a vestirme de siervo. Y si yo soy siendo siervo, Dios se va a glorificar en mi vida. Pero es siendo siervo.
Lo que pasa es que ser siervo significa aguantar vituperios, persecuciones, chismorreo, y tú no haces nada. ¿Alguien quiere eso? Amén, pastor, yo quiero eso. Solo cuando te despojas del pasado podrás ser usado en tu presente. Solo cuando te despojas, porque las sandalias, aunque representan estatus, para brillar debes despojarte de tu título. Despojaron a Moisés de su pasado para asignarlo para su futuro. ¿Sabes qué? Él tenía el calzado del asesinato y le colocaron el calzado del caudillo. Él tenía el calzado del que estaba haciéndolo mal y ahora tenía el calzado del libertador. Porque la única forma de entrar en asignación es que te despojes de tu manera de hacer las cosas. ¿Alguien puede decir sin sandalias? Por eso Deuteronomio capítulo 11 versículo 24 dice de que los pies, las cosas que pisen nuestros pies, no nuestros calzados, serán nuestros. ¿Qué es lo que va a ser conquistado por ti? Dime. Lo que pise tu calzado o lo que pisen tus pies. Tus pies. ¿Qué es lo que es bendito? Los pies. Romanos 10:15. Hermosos son los pies, porque a Dios no le interesa las sandalias. Dios no le dice no, porque las sandalias no solamente representaba Egipto. Señores, las sandalias las tenía la gente que tenía dinero, la gente que era pudiente. Y no es la primera vez, señores, no es la primera vez. Se lo muestro por la Biblia. Te quiero enseñar algo rápido y voy cerrando. Lo vamos a enseñar más adelante ese punto. Número 2. Sin sandalias pero victorioso. Cuando leemos el libro de Josué capítulo 5 versículo 14, Josué entra en la asignación. Y cuando se encuentra con el ángel, cuando él se encuentra con el ángel, ¿qué le dice al ángel? ¿Amigo o enemigo? Porque cuando todavía tienes tu ego, tú estás viviendo quién está a mi favor y quién está a mi contra. Así. De verdad. O sea que esto se trata de una competencia. De que si tú si vas conmigo, no, ¿qué me importa a mí? Eso no importa. Seas mi amigo o no seas mi amigo, yo voy a hacer el trabajo. Y si eres mi enemigo, te voy a amar y también te voy a bendecir. Pero Josué no lo entendía así. Josué le dice al ángel de Dios, amigo o enemigo, ¡fua! Sacó la espada. ¿No le pasa? Que usted se mete en un proceso y usted no sabe que es Dios que te está procesando y dice, Señor, reprenda al diablo. Y Dios te dice, soy yo. Y él le dice, ninguno de los dos, chulo, pasado. Yo soy el príncipe del ejército de los cielos. Señor mío. Y él le dice, quita el calzado, que la tierra que estás pisando es santa. ¿Por qué la tierra que pisa es santa? Pregunta. Diga conmigo, porque está Dios ahí. Eso es lo que lo hace que la tierra sea santa. La tierra no es santa porque era un lugar, porque al fin y al cabo donde entra él es Jericó, y Jericó estaba lleno de maldición y de paganismo. ¿Qué tenía eso de santo? Estaba el ángel. My God. ¿Sabes qué es lo que hace santo un lugar? Que esté su presencia. ¿Sabes lo que hace que sea santa tu casa? Que esté su presencia. Y cuando estás en su presencia, no me vengas con cosas. Por favor, quítate el calzado y dime qué es lo que vamos a hacer. Que lo que hoy yo soy es un siervo. Aquí yo no soy el capitán. Eso fue lo que dijo Josué. Pero no pasa solamente allí. Juan revela que estaba Jesús y le lava los pies a sus discípulos. ¿Cómo le lava los pies a alguien? ¿Con sandalias o sin sandalias? Pero aparece uno. A mí, no, tú nunca me lavarás los pies. Oh, no. Pasado también. Pedro, si no te lavo los pies, usted no va a entrar en asignación conmigo. Bueno, Señor, hasta la cabeza. No, tranquilo. Ya estás limpio. Pero te estoy enseñando servicio. Porque para entrar en lo sobrenatural no se entra gritando, se entra sirviendo. Todos los hombres de Dios que alcanzaron gran estatus en la Biblia no iniciaron en lo grande, iniciaron sirviendo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se revela para los pequeños, que cuando sirven Dios los levanta.
Qué difícil es decirle amén a esto, ¿verdad? No. Voy a meterme con los empleados. Si yo me quedo 1 hora más, se la cobro. Da la milla extra, quédate gratis y hazlo con amor. ¿Te atreves? Te reto. Te reto a servir con amor. No, porque yo trabajo pero no me pagan. Así. Y no dice la Biblia: todo lo que hagan, hágalo para la gloria de Dios, porque fiel es Dios el cual recompensa. ¿Hay alguien aquí que quiera dinero? Levante su manito, dígame. Pero no le tenga miedo, Miguel, a eso. Dígame a eso. Yo lo quiero. Aprenda a ser fiel en lo poco para que Dios se encargue de ponerlo en lo mucho. Sé excelente en lo poquito, porque la Biblia dice de que el siervo que vela por los bienes de su Señor, alcanza honra. No dice los bienes de él. Pero eso es clase de mayordomía. Eso es para otra serie. Así que no le vamos a adelantar nada. Quiero ir cerrando con el número 3. Y esa es la asignación. La sal que preserva, la luz que dirige. Con sandalias pero sin asignación. Sin sandalias pero asignado. ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres? ¿Estás dispuesto a quedarte sin sandalias? Ministro, ya Ramón ya está más adelantado. Ya recibió la unción del primero. Ya que va en el segundo adelantado. No esperes que Dios te diga: quítate el calzado. Quítatelo hoy. Sé humilde y no te declares fuerte, el que yo sé. No. ¿Qué te parece si desde hoy decimos: quiero ser sal y quiero ser luz, Señor? Soy siervo, soy esclavo. Porque no es con tu fuerza, señores, no es con tu fuerza, no es la ciencia, no es la elocuencia, no es el carisma, es su espíritu. Dios despojó a Moisés del asesinato y a Josué del autosuficiente y a los discípulos del ego. Incluso a José de su libertad para meterlo en gobierno. El discípulo que no se descalza no puede manifestar el reino. ¿Sabes por qué los fariseos no podían seguir a Jesús? Porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. No, yo no le puedo decir a mi líder que yo estoy mal en esto, porque si no me sienta y yo no quiero bajarme del altar. Y yo, de verdad, no, yo quiero servir. ¿Desde dónde? ¿Desde el engaño? ¿O desde la libertad? ¿Qué tú quieres? No, ¿qué va a decir la gente de mí? Que diga lo que sea. ¿Qué me importa? ¿Por qué le tienes miedo a las críticas? Dime. ¿Por qué? La Biblia dice: benditos cuando os vituperen por mi causa. Gócense. ¿Por qué le tienes miedo a algo que es natural de los ministros? Es natural. Es como tenerle miedo a las agujetas por cargar peso y por hacer ejercicio. ¿Por qué le va a tener miedo a eso? Si es natural. Que nadie te lama las heridas de tu ministerio. Que tus heridas solo puedan ser ungidas por el Espíritu. Que nadie llore contigo cuando te hieran, porque ellos, cada vez que te vean herida, sepan que estás de pie porque Dios te sostiene. Que nadie te ofrezca lástima ante alguien que pertenece a la guerra, porque ningún soldado que se presente en la guerra permite que alguien le esté llorando las heridas. Quédate de pie y demuéstrale que a un herido se puede servir. No le tengas miedo a la persecución. Tenle miedo a ser desaprobada delante de Dios.
Hay conversaciones que te van a decir, que van a querer llorar contigo. No dejes que lloren contigo. No los envié yo. No los envié yo. Cada palabra en este tiempo de guerra te reta a mejorar, no a soltar ni a detenerte. Despojaron a Moisés de su pasado para asignarlo hoy para su futuro. Yo no te conozco, pero Dios me dijo: lee la tercera revelación que te di. Y el Señor te lo dice a ti. Despojaron a Moisés de su pasado para asignarlo en su futuro. Esa es la palabra que te dice el Espíritu Santo. Te despojaron de tu pasado para asignarte en tu futuro. No hay más nada. Te despojaron de tu pasado para asignarte en tu futuro. Todo lo que pasó, pasó, pero te asignaron a un futuro. Tú decides si caminas mirando hacia el futuro o si te sigues desgastando en el dolor del pasado. Eso te dice el Espíritu Santo en esta mañana. Diga conmigo: sin sandalia. Sin sandalias pero obediente. El discípulo que no se descalza, amados, no puede manifestar el reino. Lo vuelvo a repetir. Se lo explico en idioma Jesús. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. ¿Alguien quiere ser discípulo sin cruz? Porque aquí el que quiera ser discípulo necesita ¿qué necesita? Ok. Quiero cerrar. Ponte de pie, quiero orar. Espíritu Santo de Dios, hoy nos descalzamos. Hoy nos quedamos sin sandalias. Hoy nos quitamos las sandalias, porque solo de esta forma entramos en un tiempo contigo. Reba tu presini bisha rebranama. Sin sandalias, sin aparentar ser fuerte, sin decir que se puede, sino vulnerable para ser curados. Sin sandalias. Sin sandalias. Espíritu Santo, meio body sin sandalias, Espíritu Santo.